Hola a todos, mi nombre es Pablo Rodríguez, soy estudiante de Ingeniería de la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre. Hoy les voy a hablar sobre el proyecto de la asignatura de Dibujo 1, el cual está compuesto por un tornillo. Pero primero debemos saber qué es un tornillo. Es una pieza que es fabricada con materiales y aleaciones muy fuertes, que se utiliza para atornillar y ajustar piezas más grandes. En este caso hicimos una adaptación a un tornillo donde es un plano de canto que está cortándolo justamente a la mitad, contiene su sección principal y está compuesto por un tetraedro, un cono truncado, un prisma hexagonal, una pirámide hexagonal, un cono recto y más nada. Ahora les estaré explicando un poco cómo realicé mi figura descriptiva. Nos piden realizar proyecciones y visibilidad de un tornillo compuesto por pirámide hexagonal de diámetro 40 milímetros, prisma hexagonal de diámetro de 40 milímetros y altura de 40 milímetros, cilindro recto de diámetro de 40 milímetros y altura de 30 milímetros, cono truncado de diámetro mayor de 60 milímetros y diámetro menor de 40 milímetros, y un tetraedro de 20 milímetros y aristas de 24 milímetros. Es un plano de canto que selecciona a la figura en forma simétrica y contiene su sección principal. Se le da la recta OB, siendo B el vértice de la pirámide y O el centro de la base del cono. Están definiendo la altura de la figura. Y un plano vertical con origen 0, 0, 0, 0, 0, que contiene el vértice principal de la pirámide realizando un corte con la pieza. Para realizar esto, primero realizamos la línea de tierra, graficar el punto O con sus coordenadas y nos va a dar la recta oblicua, la cual se debe cortar sus trazas. Extendiendo la línea de tierra, subiendo desde línea de tierra hasta cortar con la proyección vertical sería la traza vertical de la recta, extendiendo hasta la línea de tierra y bajando hasta la proyección horizontal. Tendría la traza horizontal de la recta. Esto es un plano de canto, entonces la proyección vertical de la recta será coincidente con la traza vertical del plano, y la traza horizontal del plano pasará por la traza horizontal de la recta. Se aplica método de rebatimiento, se rebate el punto OB seleccionando la traza horizontal como eje de giro, pasando la mínima distancia por el punto O perpendicular al eje de giro, se coloca el verdadero tamaño de esa mínima distancia, que es una recta frontal desde línea de tierra hasta O vertical. Esa medida se coloca en la mínima distancia, se tiene el punto O rebatido y se pasa la recta con la segunda ley. Una vez tenga la recta, se construye la sección principal. Acá se pasa el punto B con la primera ley y se da la altura de la pieza, se construye la altura de la pieza. La sección principal en verdadero tamaño se pasa los centros usando la primera ley hasta la proyección horizontal, y a la proyección vertical con líneas de referencia se pasa esto a la línea que es perpendicular al eje de altura, y se pasa con la segunda ley a proyección horizontal, y esa va a dar la inclinación de todas las que son paralelas a ella. Entonces las otras tres rectas son paralelas a estas, serán paralelas a la recta homóloga. Se pasan los puntos a la sección usando la primera ley. Aquí formada la sección principal, y en proyección vertical esa proyección queda contenida en la traza del plano y se le da volumen a la sección principal del prisma y al tetraedro y a la pirámide. El volumen se da con rectas perpendiculares al plano, que son rectas frontales, y se colocan en verdadero tamaño en proyección vertical y se bajan hasta las paralelas de la línea de tierra. Se bajan hasta las paralelas de la línea de tierra con proyección horizontal, formando los poliedros al cono y al cilindro. Se le da volumen intersectando un plano oblicuo, que en este caso se hizo con una frontal que viene por acá perpendicular al eje de altura vertical. Se determina su traza horizontal de la recta frontal y pasa por la traza
acá, pasa por la traza del plano oblicuo, perpendicular al eje de altura horizontal. Esta línea de tierra a esta línea de tierra. Y desde línea de tierra pasa perpendicular al eje de altura vertical, dando el plano de intersección. Una vez se obtiene el plano de intersección, se construye el eje mayor paralelo a las trazas y el eje menor perpendicular a las trazas. En proyección horizontal se hace un arrebatamiento de distancia. El centro desde la distancia de la línea de tierra hasta el centro de proyección vertical. La altura de la pieza Esto se coloca en la traza del plano y se une con el centro. Aquí se coloca el radio del cilindro y del cono, se llevan hasta la recta y después esas dos medidas, la más pequeña es la medida del eje menor del cilindro y la medida más grande es el eje mayor del cono. Se distribuyen estas medidas, se tiene el eje menor y el eje mayor y se realiza el método de círculos oscilatorios. Para la proyección vertical se suben los puntos de la sección hasta la sección principal vertical de la traza y ahí queda formado una vez el eje menor y el eje mayor. Él es paralelo a la traza del plano y se realizan métodos de círculos oscilatorios. Se le da visibilidad y luego se le da visibilidad. Luego, para realizar nuestro corte, elegimos un plano vertical. Este corte se obtiene el plano partiendo del origen. Es un plano vertical que pasa por el vértice de la pirámide. En B horizontal, ella corta la figura en toda su traza horizontal, va cortando la figura en puntos directrices, como podemos observar, de las bases del cono y el cilindro. Corta las aristas del prisma y las aristas de la pirámide, entonces todo esto se sube a la proyección vertical. Todos los cortes se suben a la proyección vertical y se forman una sección que es la sección roja. Esta sección roja se corta. Esta sección roja del corte que está haciendo el plano vertical, para saber el verdadero tamaño, se aplica el método indirecto de cambio de plano. Se pasa a este plano vertical, se pasa a un plano frontal. Esta sería la proyección horizontal del plano frontal, y que es la traza y en proyección vertical quedaría esta proyección vertical opuesta con respecto a la segunda línea de tierra, quedaría la sección en verdadero tamaño. Esto se hace con respecto a la línea de tierra, que es paralelo a la traza vertical del plano. Se hacen las líneas de referencia, se hacen con líneas de referencia perpendiculares a esta línea de tierra y se le colocan las cotas que están en la proyección vertical de la sección. Se colocan todas las cotas en las líneas respectivas de cada una y se forma esta sección principal, que es el verdadero tamaño que está haciendo el plano vertical a nuestra figura, como podemos observar. Como podemos observar, el verdadero tamaño de nuestra figura, el corte que está haciendo el plano vertical. Para la proyección, para nuestra figura espacial, realizamos el corte, realizamos el plano en 3D y nos quedaría de esta forma. Muchas gracias por su atención.